música, los números especiales. Y ahora nos toca también un seguimiento al tema que anoche, yo sé que varios estaban anoche y dimos introducción a un tema un poco diferente a lo normal. Mi preferencia normalmente es lo que es exposición bíblica, me encanta. La palabra es lo más esencial, pero a veces para entender mejor la palabra y quizás para apreciarlo mejor, es bueno ver historias de grandes personajes de la historia de la iglesia que por amor a Jesús, por amor a la Biblia y con la ayuda del Señor transformaron el mundo en sus tiempos. Y el día de anoche, está muy mal dicho, anoche hablamos de qué personaje, a ver quién se acuerda. Francisco de Asís, y muchos dirán, ese no era cristiano, ese era un catolicazo. Bueno, si no estaban, no se enteraron, porque quizás le contaron mal la historia. Bueno, en fin, hoy nos toca nada más y nada menos que el personaje más biografiado en la historia humana. ¿Ok? Es irónico que la persona más biografiada en la historia humana, yo pensaría que sería Jesús. Y honestamente debería ser Jesús, pero quizás la razón que no es por los evangelios, que son tan extensos y tan correctos, que casi es por demás biografías sobre él. Pero el más biografiado en la historia humana es un seguidor de Jesús, un hombre que estaba loco por él y decidió que estaba dispuesto a dar todo por él. ¿Y de quién me estoy referenciando? ¿Alguien sabe? Martín Lutero. Martín Lutero vamos a hablar en esta noche y mañana en la noche, y todavía vamos a irnos preguntándonos un montón de cosas más, porque es un personaje tan amplio, tan interesante, que la verdad si te sales con un deseo de saber más, te animo a buscar algún libro o algo que te hable un poco más extensamente de su historia, porque es realmente un personaje inspiracional, pero no sin sus problemas bastante graves también. Vamos a hablar de la primera etapa de la vida de Martín Lutero hasta el año famoso de 1517. Hace 501 años atrás comenzó lo que llamamos la Reforma. En una noche, por coincidencia, pero siempre voy a ponerlo coincidencia así porque la verdad para Dios no existen coincidencias. Y lo que pasó con Martín Lutero en esa noche, el 31 de octubre 1517, cambió el mundo por siempre y comenzó lo que llamamos la Reforma. Pero antes de eso tenés que entender por qué ocurrió, qué inspiró a este hombre a llevar a cabo este cambio, y también entender que él no era el único. Habían muchos más con el mismo sentir de él, pero él fue el campeón de esta revolución, por así llamarlo. Revolución religiosa que también llevó a revolución política, social, en muchas formas. Impactó y cambió el mundo por siempre. Y si no fuera por Martín Lutero y la obra de Dios en él, quizás hoy día seguiría siendo mucho como antes era. Sin libertad de culto, sin libertad de expresión, sin libertad ni de pensamiento. Y vamos a hablar sobre este personaje en esta noche y contar un poco su historia. El tema va a ser el poder de la gracia. Ahora, esta palabra es tan fácil, ¿verdad? Todas la conocemos, nos han dicho en la escuela dominical que ¿qué es la gracia? Decimos, la gracia es un don inmerecido de Dios, sí, lo memorizamos, y Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia es salvo por primera vez, y ya lo memorizamos, ¿verdad? ¿Pero qué significa? Les quiero contar un secreto. Yo me crié en una familia cristiana, hijo de misioneros, ¿ya? Estaba tomando la Santa Cena antes de nacer por medio de mi madre ya, digamos, súper cristiano. Estaban abiertas las iglesias y ya estaba ahí. Si iban a limpiar las ventanas, ahí también estaba. No me faltaba nada. Y según yo me convertí a los 6 años, me bauticé a los 12, a los 15 ya estaba predicando. Estaba encargado de grupo de niños, de adolescentes, que un montón de cosas. Y a los 19 años me fui a una escuela bíblica. Y de pronto me di cuenta que no era salvo. Que tenía mucha religiosidad, mucho conocimiento, mucha respuesta, pero no tenía una relación personal con Dios. Y bueno, esa es parte de mi historia. Y Dios me cambió la vida, mis metas. Por ejemplo, yo no quería estudiar teología, no quería ser misionero, quería hacer cualquier cosa menos eso.
Y bueno, Dios tuvo otros planes y gracias a Él me cambió, me transformó los deseos, los propósitos, el futuro para hacer algo mucho mejor. Y en mi caso, todos somos llamados por Dios a diferentes cosas. Y cuando uno está en la voluntad de Dios, es algo tan placentero y tan hermoso poder hacer lo que uno hace, como hablamos anoche, para la gloria de Dios, con todas nuestras fuerzas. Ahora, cuando yo volví a la universidad bíblica para seguir mis estudios, porque yo decidí que el Señor me cambió y ya quería estudiar la Biblia, ya quería ir. Antes lo hacía a la fuerza, mi madre me dijo, vaya a la universidad o si no, un año de tu vida y después hacer lo que quiera. Y yo, ni modo, le hice caso. Pero después yo fui. Y en ese año, entre muchas cosas que me pasaron y muchas dudas sobre mi fe y hartas cosas, llegué a un punto donde me di cuenta que no entendía plenamente la palabra quizás más conocida y más repetida en la iglesia, la gracia. No lo entendía. No sabía su significado realmente. Claro, la respuesta de escuela dominical sabía. Pero, ¿qué realmente significaba? Pablo abría sus cartas y decía que la gracia y paz del Señor Jesucristo estén con vosotros. Así comenzaba, así terminaba. Y uno dice, ¿pero qué es la gracia? Y comencé a luchar y me acuerdo que tuve un profesor que dio la clase de soteriología, que es el estudio de la salvación. Yo emocionadísimo estaba. Y mis compañeros me decían, esta es la clase más difícil de todo el estudio de teología, todos los años. Nadie ha sacado 100 en como más de 10 años. Y me acuerdo que tomé la clase y ya me di cuenta por qué nadie tenía buena nota, porque el profesor era aburridísimo. Leía sus apuntes de 200 páginas y lo leía en voz monótona. No, y todos estaban, solo faltaba almohada y colcha, ¿me entiendes? Pero yo no. Yo estaba tan desesperado por entender esta palabrita tan pequeña que dije, quiero entenderlo, quiero que sea mío, quiero poder entender por qué es tan esencial en la vida cristiana, la palabra gracia. Y él explicaba, yo escuchaba y estudiaba y miraba y leía. Vino el examen final, estudié media hora. Pero yo le dije, ¿qué voy a estudiar? Ya lo vi todo. Mis compañeros estaban ahí con sus ojales, ¿no? Todos sus ojos grandotes. ¡Ay, el examen viene mañana! ¡Vamos a morir! El examen más difícil. Y yo dije, pero no hay nada para estudiar. Fue el examen más fácil, creo que tomé. Saqué un 100 y mi profesor me dijo, primer 100 en no sé cuántos años, felicidades. Y bueno, claro, yo no le voy a decir nada a mi profesor, que era un pésimo profesor, pero no fue la nota que me importó. Fue el conocimiento sobre esta palabra que me transformó la vida. Y cuando yo miro la historia de Martín Lutero, nos va a ayudar a entender la magnitud de esta palabra. Si podía decirles unas cuantas palabras, solamente yo, de qué significa gracia para mí, yo no usaría la respuesta de escuela dominical, no que es incorrecto. Pero la palabra gracia sí significa un regalo no merecido. ¿Okay? Pero ¿qué es el regalo? ¿Qué incluye ese regalo? Porque está atado directamente con otra palabra que llamamos evangelio, que es buena noticia. ¿Y qué es la buena noticia? Esa buena noticia se suma en una palabra gracia y significa que Dios está loco, apasionado, enamorado de cada uno de nosotros. Es el amor más profundo, más incalculable, que nunca para de pelear, de buscar, de desear estar con nosotros. Como Agustín salió a decir que Dios es más padre que cualquier padre, más madre que cualquier madre, más hermano que cualquier hermano, más amigo que cualquier amigo. Es un amor que no se puede calcular. Es el máximo amor. Otra cosa que les animaría es quizás si quieren realmente entender el amor de Dios en palabras bíblicas, solamente lean 1 Corintios 13. Ese pasaje no fue escrito para matrimonio, aunque es bonito. Pero ese amor es el amor perfecto. El amor de Dios para nosotros es paciente, es esforzado, nunca se da por vencido, nunca pierde la esperanza. Ese es el amor del Padre para el Hijo pródigo, que dijo, no importa dónde estuviste o qué hiciste, te perdono, te amo, te espero, vuelve a casa. Esa es gracia, totalmente inmerecido, incalculablemente más de lo que podríamos imaginar. Ahora, nosotros tenemos esa palabra como algo fácil. Y supongo que la mayoría teníamos por lo menos alguna idea del concepto de la palabra. Y espero que ustedes crezcan en su conocimiento también. Pero les quiero pedir algo.
Por favor, nunca, jamás menosprecien este concepto. Porque dice la Biblia, Jesús, una parábola, que un hombre encontró una perla de tan gran precio que vendió todo lo que tenía para comprar esta propiedad. ¿Por qué? Porque él dijo, todo lo que yo tengo no equivale al tesoro escondido en ese terreno. La Biblia es como ese terreno. Y la joya de gran precio para mí es la gracia. Es lo que es tan incalculable, tan bendecido, lo cual contradice todas las ideas del mundo. Salvación por obras, por esfuerzo, por tradición, por familia. Gente sacándose la mugre por estar bien con Dios y no funciona. Y les quiero decir otra cosa. La mayoría de la gente en este mundo no sabe esto. Y en el tiempo de Martín Lutero, nadie casi sabía esto. Martín Lutero pasó 40 años buscando esta palabra. 40 años. Hasta que finalmente lo encontró, y cuando lo encontró, le cambió su mundo. Le cambió su propósito, su visión. Y ya nunca jamás fue el mismo hombre. Esta es la historia de Martín Lutero, el poder de la gracia. Y vamos a contar un poco su historia en esta noche. Martín Lutero nació 1486, hace un poquito de tiempo atrás, ¿no? Unos dos Bolivias atrás. Nació Martín Lutero en el norte de Alemania, noreste en realidad, en un pueblo llamado Eisleben. Ya era un pueblo pequeño, a padres adinerados, no los más ricos, pero estaban en ese ámbito de gente con plata, con futuro, con esto. Y el padre de Martín Lutero tenía un hijo muy talentoso, brillante. Ahora, Martín Lutero ha sido a veces malinterpretado. Si han visto la película de Lutero, es una bonita película, les recomiendo. Salió hace unos 15 años o 10 años atrás, una película de Lutero, es muy bonita, pero le ponen un flaquito, aquí está, ¿no? La imagen flaquito, pintudo, con su corte bien, no le queda tan mal, ¿no? Bueno, en realidad Martín Lutero era un hombre de más de 40 años cuando esta escena ocurrió y era un hombre bastante gordo y su corte de monje bastante feo. Y uno diría también otra cosa en su carácter. Creo que la mayoría de nosotros no nos caería muy bien Martín Lutero, porque era brillante al punto que era prepotente. Digamos, nadie jamás ganaba un debate con Martín Lutero. Era el tipo de persona que era tan inteligente, tan preparado, tan filoso su lengua, por así decirlo, que no te dejaba meter dos palabras sin que te dejen por el piso. Martín Lutero era un hombre increíblemente talentoso, increíblemente seguro de lo que él creía. Lo bueno de Martín Lutero es que acertó en las cosas correctas. Eso es lo que, como que Dios le usó a este hombre en este tiempo para cambiar el mundo. Y también, Martín Lutero, doctor Martín Lutero, doctorado. Era director de 10 iglesias católicas antes de convertirse en reformador protestante. Entonces este no era cualquiera de la esquina. Este era un hombre brillante, muy inteligente, pero también tenía ese carácter tan duro que podía llegar a ser, en las manos de alguien que no amaba a Dios, podía ser muy peligroso. Y lo que a mí me asombra de Martín Lutero es que a pesar de sus flaquezas, es como que Dios conoce quiénes somos, nuestro carácter, y cada carácter tiene algo de bueno, pero también algo de malo. Tiene deficiencias que tenemos que tratar de trabajar y cambiar, pero también ciertas virtudes que otra persona no tiene. Y todos tenemos algo que podemos dar que otro no puede dar. Martín Lutero en otra época hubiera sido quizás un hombre muy divisivo y molestoso, pero cayó en el momento perfecto y Dios le dio estas características para llegar a ser el hombre que fue. Gracias a Dios, no a él. Entonces, con eso dicho, esa pequeña introducción sobre Martín Lutero, o como dijimos, el doctor Lutero, sigamos la historia. Su padre era un hombre que quería que Martín, siendo brillante, jovencito, estudie o para ser un cura de los que ganaban harta plata, pero prefería abogacía o leyes. Entonces le metió a estudiar leyes para ser un abogado, para ganar buena plata, para llevar adelante a su familia. Nada de malo. Y Martín Lutero estaba estudiando, en realidad estaba en la universidad. Ahora,
Un detalle histórico, ¿sabían que ustedes en la Edad Media podían salir con un doctorado a los 15 años? ¿Qué tal esa, no? Pucha, estamos ahí en secundaria y ahí están con doctorados, increíble. Bueno, es otro mundo, otro tiempo y la educación era limitada solamente a varones de familias ricas. No existía para mujeres y la mayoría de gente nunca tuvo la oportunidad. Pero Martín Lutero era muy privilegiado y además que era muy brillante. Y se cuenta que una noche, volviendo el atardecer, estaba volviendo a la universidad, al pueblo, y cayó una tormenta fuerte. Los cruceños sabemos cómo es eso, ¿verdad? Conocemos cómo es cuando la lluvia cae y los truenos y los vientos, y pues se puso feroz el clima. Y se cuenta que comenzó a correr Martín Lutero. Y en el proceso de correr con su mochilita por el lodo, por el camino, de pronto, según su propio testimonio, un rayo cayó a 1 metro delante de él. Entonces estaba corriendo, a 1 metro adelante. Ahora no toma un científico para darse cuenta qué pasó aquí. Porque él entendía el rayo a dónde cae, al punto más alto. Había un árbol al lado y el árbol no le cayó. El siguiente punto más alto era su cabeza y no le cayó. Entonces Martín Lutero dijo, ese rayo era para mí. Dios me acaba de perdonar la vida. Se tiró al lodo con un miedo terrible y como buen católico que era, tenía miedo de hablar a Dios o a Jesús ni nadie porque le habían dicho que eso era malo. Entonces fue a la otra alternativa y dijo, Santa Ana, si me salvas de esta, me hago monje. El rayo no cayó, se levantó y fue a su casa. Pero esta experiencia le iba a transformar por siempre la vida de Martín Lutero. Porque desde ese día, él dijo, Dios me perdonó la vida y la próxima vez que meta la pata o diga o haga algo que no honre a Dios, ese rayo viene para mi cabeza. Y vivía en constante temor de un Dios que para él era un Dios enojado y alejado. Dios no le amaba, Dios no le buscaba, Dios estaba ahí sobre su trono sentado esperando que meta la pata y ¡pum! Le va a matar. Y mucha gente de este mundo vive así, vive con miedo. Conceptos animistas, conceptos hasta en la iglesia que dice, si me va mal es porque Dios me está castigando. Concepto de amor, compasión, unas oportunidades, gracia, es algo que no entiende. Y Martín Lutero vivió en un miedo, con un miedo de un Dios enojado. Y quería hacer lo que sea para deshacerse de esa realidad. En realidad es algo con lo cual yo puedo a veces identificarme un poco. Me acuerdo en la universidad, en mi primer año, cuando yo estaba en la escuela bíblica, no me sentía en casa. Todos eran pues santitos en Estados Unidos, en la escuela bíblica. Todos pues eran hijos de pastores o aquí que allá. Y yo no sé por qué, quizás por ser boliviano o algo y teníamos una forma más suelta de hablar. Me sentía pues que, oh hermano, ¿cómo estás? Dios le bendiga hermano. ¿Estás caminando en el Señor hoy día? Y yo decía, ¿qué le picó a este, digamos? Digamos, no hacen broma aquí, no la pasan bien, solamente que Biblia, que acá, que versículos. Me sentía raro, me sentía como un pecador, me sentía, ellos van a ser los pastores, misioneros, yo voy a ser el calientabancos, dije yo. Y un día me agarré un libro y estaba leyendo y encontré una frase muy rara en un libro de C.S. Lewis, el autor de Narnia, un ateo convertido a Cristo que yo realmente admiraba y aún ahora es uno de mis autores favoritos. Y no sé por qué, pero lo estaba leyendo en la biblioteca un día y una frase me cautivó. Decía, a que yo sepa, soy el peor pecador del mundo. Y dije, somos dos. Yo también me siento así. Y uno lee en la palabra de Dios y ¿qué dice el apóstol Pablo? En Romanos capítulo 7, 20 años en el ministerio ya había tenido. Y escribe, yo soy pecador vendido al pecado. ¿Quién me librará de este cuerpo de la muerte? Y hay gente que quiere jugar con eso. No, eso era antes y que... No, el tenso es bien claro, es presente. Yo soy pecador, vendido al pecado. Y también dice en su última carta, que era Timoteo, en las 2 cartas, él dice una parte ahí, al comienzo, de todos los pecadores, yo soy el primero. Dice, Hitler, póngase para abajo porque yo estoy ahí.
Pablo. Yo soy, no era, yo soy. ¿Y cómo explicas esto? En realidad algo muy sano para el cristiano y muy correcto es entender quién soy delante de Dios sin Cristo. ¿Qué soy yo ante Dios sin Jesús? Nada. Sin Jesús yo soy pecador, merecedor del infierno, y Dios tiene razón para estar enojado conmigo y querer estar alejado de mí, porque destruimos todo lo hermoso y lo bueno que Él creó con el pecado. Y entonces Martín Lutero comenzó aquí, pero no conocía la buena noticia, no conocía el resto de la historia, solamente tenía miedo. Cuando llegó a casa le dijo: papá, me voy a hacer monje y punto. Pero como dicen, de tal palo, tal astilla. Su padre también era otro terco. Y los alemanes tienen fama por ser un poquito tercos, fuertes, ¿no? En su carácter. No siempre es algo malo, pero son muy determinados. Y su padre le dijo que no vas a ser monje, que vas a ser abogado. Y Martín dijo: no voy a ser abogado, voy a ser monje. Una pelea tan fuerte que su padre le botó de la casa. Terrible fue la escena. Pero Martín era alguien, cuando él creía algo, o cuando prometía algo, cuando decía algo, no importaba, él lo iba a lograr a toda costa. Y para el colmo, el padre le dijo: bueno, si vas a ser monje, ¿con qué monasterio? Voy a ser un agustiniano. Ahora, de las 7 órdenes de monjes, era la más pobre. Como decir: este chico va a ir a hacerme pobre. Teníamos posibilidades, futuros, y va a ser un don nadie monjecito. Pero bueno, Martín dijo y Martín lo hizo. Así era su carácter. Se cuenta que en el monasterio pasó 20 años. 20 años. Lo que primero comenzó con una experiencia bonita, hermosa, espiritual, terminó siendo para él una cárcel. Algo terrible. Algo que él no podía jamás zafarse de este Dios airado y enojado con él. Y quiero contarles 3 historias de Martín Lutero para mostrarte realmente cuán terrible fue su experiencia en el monasterio. Ahora, el monasterio tenía reglas exactas de horarios, de oraciones, de todo estaba organizado perfectamente en las reglas del monasterio. Y él era tan buen monje que hacía pasar vergüenza a los otros, incluyendo el padre del monasterio. Decía: Martín, tranquilo. Antes el compañero así en el colegio, que la profesora le pide 2 hojas y viene con 15. Este burro. No, pero este alumno que pase al... Están todos enojados ahí. Dijo 2, ahora los que dieron 2 es muy poco. Este dio... Ese chupa media, decimos, ¿no? Martín Lutero, pero no estaba jugando para ganarse puntos con la gente. Él quería honrar a Dios. Martín Lutero dijo más tarde sarcásticamente: si alguien iba a llegar al cielo por ser buen monje, iba a ser yo. Yo me esforcé con todo lo que tenía para honrar a Dios. Pero ¿saben lo que encontró? No fue suficiente. No había camino al cielo por las obras. Y comenzó entonces una batalla en la mente de Martín Lutero de esa escalera al cielo. No, la idea en la mente de las personas que vamos a ir al cielo, que hay que esforzarse. Uno va a la plaza hoy día y le pregunta a una persona, le dice: ¿vas a ir al cielo o al infierno? Ah, bueno, no sé, a ver cómo me va. A ver cuántos puntos tengo para canjear al final de mi ronda. Cuando me muera, a ver cómo me va, y después van a estar orando por mí y a ver. Este es el concepto que está en la mente de Martín. Yo quiero subir, quiero honrar, quiero lograr y quiero que llegue al cielo por mi propio esfuerzo. Aquí es una imagen de esto, yendo para arriba, pero las tentaciones, los demonios siempre tratando de bajarte. Todo por obras. La mente de Martín no sabía más que esto. Para tratar de lograr un perdón de parte de Dios, él practicaba varias cosas. Uno era el asceticismo. El asceticismo es un concepto antiguo que es dañarte físicamente con la idea de que cuando estás sufriendo físicamente no vas a pensar en el pecado. ¿Ya? Entonces, lo que él hacía era entrar a su habitación de monje, cerrar la puerta, abrir la ventana, aún en el medio del invierno más fuerte. El invierno alemán no era como nuestro invierno. Es frío, estábamos en La Paz. Decían: está haciendo frío en Santa Cruz. ¿Qué frío en Santa Cruz? Está en 12 grados, allá está en negativo.
¿no? Yo estudié en el centro norte de Estados Unidos por Chicago. Ahí llegaba con el viento a -30. A ver cómo se siente. Vos salís sin cubrirte la boca y sentís que estás literalmente formando pedazos de hielo en tus pulmones. Es terriblemente frío. Un amigo mío era de África y por el chistoso se fue patapila, como decimos, corriendo de una parte a la otra parte del edificio, pero por afuera, entre la nieve y todo, y él dijo, era 20 metros. Y se fue corriendo, y dijo, voy a llegar para no cambiarme y todo, porque adentro era caliente, afuera era frío. Y se olvidó su llave. Y no había nadie. Y se quedó como media hora. En media hora, tanto fue el efecto sobre sus pies, se volvieron tan azul y verdes y negros que casi los pierde en media hora. ¿Ok? Bueno, en este tipo de frío, Martín Lutero abría su ventana y dejaba que entre ese viento frío. Se sacaba toda la ropa, agarraba unos látigos de cuero que al final tenían puntas de vidrio, de metal, de hueso, y se comenzaba a abrir la espalda mientras oraba. Dios, perdóname. Dios, todo eso, sus plegarias, sus oraciones, sus rezos, sus Padre Nuestro, lo que sea. Sus compañeros del monasterio venían y le tocaban la puerta. Martín, ¿estás bien? Después de un día, sí, estoy bien. El siguiente día, ya estaban con frío, ¿no? Algunos están con frío por acá. Martín, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Después, tercer día, no había respuesta. Abrían la puerta a la fuerza, le encontraba a Martín Lutero cubierto con sangre secada, tirado en el piso, azul de frío con hielo por el piso, deshidratado, sin haber comido por días. Le levantaban, le lavaban, le limpiaban y le traían otra vez la salud. Y se cuenta que en cuanto estaba bien, entraba a su cuarto, cerraba la puerta, abría la ventana, sacaba su ropa y se comenzaba a latigar nuevamente. Sádico. Dijo Martín Lutero, si habría seguido eso unos años más, me hubiera matado. ¿Cuántas veces estaba a punto de matarse Martín Lutero por el asceticismo extremo que él practicaba? Bueno, en otra ocasión, en ocasiones repetidas realmente, él solía ir al confesional, porque aún los curas tienen que confesarse, ¿no? En la tradición católica. Y él iba a otro cura y se confesaba, y normalmente era un cura mayor, que podía incluir el padre. Y iba y pasaba horas confesándose. Y una vez dice que se pasó más de 6 horas en el confesional. El monje estaba tan harto porque Martín le decía que aquí que pensé mal, que mentí un poquito allá, que no me acuerdo aquí. Y se acordaba todos los pecados desde su niñez. Que cuando era niño le pegué a mi hermano, que le hablé mal. Y el hombre le mira y dice el cura, Martín Lutero, anda a matar a alguien, anda a violar a alguien para darme algo verdadero. Estos pecaditos tontos, andate. Y Martín le dijo, ¿acaso no me enseñó usted que un solo pecado es suficiente para condenarme al infierno? ¿Acaso no me dijo eso? Entonces, si yo no puedo confesar un pecado, y si al final de la vida hay uno que me olvidé, eso va a condenarme al infierno. Ahora, ¿acertó o no acertó? Acertó. Pero él dijo, entonces yo tengo que recordar cada pecado para pedir disculpas por cada pecado, o si no, no puedo ser perdonado. Y el cura dijo, Martín, lo estás tomando muy en serio. Porque igual Martín Lutero, como vimos Francisco de Asís, mucha gente jugando a la religión. Pero habían hombres y mujeres que realmente querían conocer a Dios. Y que esto no era un juego, esto era vida o muerte para ellos. Y Martín Lutero creía esto. Su padre del monasterio estaba tan triste por Martín, le veía tan sufrido, con cara larga, esforzándose tanto, pero no teniendo éxito, que una vez le dijo, Martín, cuando tengas este sentimiento de un Dios enojado, alejado, que va a matarte, tírate al piso. Y le dijo, y grita, Cristo, sálvame.
Cristo, sálvame. No sé si ese cura había leído un poco la Biblia o de alguna manera encontró algo, pero dijo: Martín, obviamente los santitos y los ritos y las cosas no te está ayudando. Necesitas algo más fuerte. Necesitas a Jesús. Y sin saber, le estaba comenzando a dar la respuesta a su necesidad. En su vida de esta escalera al cielo, según su mente y las obras y el esfuerzo, se topó con un día especial. Los del monasterio dijeron: Martín, te has destacado, eres un ejemplo para nosotros y vamos a premiarte que no sé, para este día especial tú vas a dar la misa. Tú vas a estar adelante. Martín pues se emocionó porque esto era lo más importante. Su padre, que pensó que su hijo había salido chuzo, dijo: bueno, quizás mi hijo tenga algo de potencial. Quizás haga algo con su vida al final. Y dice que vino con sus carros, bien vestido. Carros, claro, no era su Mercedes-Benz, era sus carros de a caballo, ni modo. Y con sus siervos, y con sus gorras, y entrando a la fila adelante, y todo, y su padre se sentó ostentosamente. Y Martín Lutero vino para dar la misa. Y comenzó con los coros que nadie entendía, y dando un sermón en latín que nadie entendía, y después dando el sacramento. Ahora, en la tradición católica hay dos cosas que tiene, ¿verdad? Hay lo que nosotros llamamos el pan y el vino. Ellos tienen la hostia y después tienen el vino, ¿verdad? En el tiempo antiguo, la hostia se daba a la gente, pero el vino no. Porque para ellos, en la tradición católica, como expliqué el día de ayer, existe la doctrina de la transubstanciación. ¿Okay? La transubstanciación es literalmente un cambio, transformación de sustancia, transubstanciación. ¿Okay? Ahora, el concepto fue tomado muy en poco por casi más de 100 años, cuando recién lo estaban tratando de mover en los años 1100. Esta teoría es muy nueva comparado y no está en la Biblia, por si acaso. Pero vino un teólogo, que es el teólogo más importante de la Iglesia Católica, llamado Tomás de Aquino, un hombre muy prepotente, muy peligroso, pero bueno. Y él defendió el concepto de la transubstanciación. Y él lo explicó según él científicamente y dijo: cada persona tiene carne y tiene espíritu. Al igual forma, entonces, lo que tú puedes ver es la esencia. Lo que no puedes ver es la sustancia. Entonces, decía él, al igual que yo tengo materia y espíritu, también toda cosa en el universo tiene materia y tiene espíritu, tiene esencia y tiene sustancia. Esta mesa, por ejemplo, esto tiene sustancia, pero también tiene esencia. Entonces, cuando un cura levanta la hostia, es pan. Toca la campana y ocurre un milagro. El pan todavía sale a pan, parece pan, rompe como pan. Es pan, pero su sustancia ahora es Jesús. Su sustancia ha sido transformado a Jesús. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué científico! Bueno, en realidad, si ustedes saben lo más mínimo de ciencia, le votarían de biología 101 en cualquier colegio, por burro. Porque no existe tal concepto. ¿Ya? Esto no tiene espíritu. Tiene una mesa. Yo sí, otra cosa no. Entonces, la teoría bonita bueno, no tiene nada de datos base de la ciencia. Y entonces, pero Martín Lutero no sabía esto. Martín Lutero era un hombre que si tú le decías algo, lo iba a creer al pie de la letra. Era un buen monje. Agarró la hostia, tocó la campana y para él, Jesús estaba en la hostia. Le dio a las personas, todos comieron, pero el vino no se daba a las personas porque supuestamente a la hora que tú subías ese vino, se convertía en la sangre de Cristo. Y no podías gastar ninguna sola gota. En la iglesia católica también, cuando dan la hostia, tienen atrás lo que llaman un tabernáculo, donde cuando sobra pan, lo guardan atrás. Pero el vino no se puede guardar. Ahora yo tengo mi teoría personal de por qué los curas no querían que la gente lo tome y por qué nunca sobraban nada. Porque dice que todos los curas tomaban y el cura que daba la ceremonia se lo terminaba para atrás y después se iba para atrás él mismo. Y yo digo,
creo que le gustaba el vino. Pero esa es mi teoría. Entonces, no sé. Vamos a tener que preguntarles algún día. Entonces, Martín Lutero, ahora le toca el sacramento más sagrado de todos. El momento más importante de la misa. Levantó la copa y la campana a punto de tocar. Martín Lutero de pronto comienza a pensar y dice: yo soy un pecador. Yo soy un gusano. Dios casi me mata con un trueno. A la hora que toque esa campana, ese trueno que yo vi de niño, de joven, por este techo, ahorita viene para mí. Le llenó un terrible miedo. Decir, ¿cómo puede ser que en mis manos pueda estar Dios mismo? Ahora, no era verdad, pero él lo que le enseñaba lo creía al pie de la letra. Otra vez, un hombre de mucha fe, aun si tenía fe equivocada. Y levantó la copa y cuando la campana tocó, tanto fue su miedo que se sacudió y todo el vino se vino para abajo. Sobre su ropa, su cabello, el piso y la gente: ¿qué está haciendo ese loco? Su padre: no le conozco, me voy de acá. Dice: ¿qué estás haciendo? Vine para tu primera reunión y que esto, que otro. Estás haciendo esto, haciendo pasar vergüenza. Pero nadie sabía lo que estaba pasando en el pobre corazón de este hombre, que no lo estaba tomando en poco. La doctrina y que las teorías, que los conocimientos, que las tradiciones, él lo tomaba en serio, porque él no estaba ahí para jugar religión. Él quería ser perdonado por Dios desesperadamente. ¿Y cómo era su forma? Con esfuerzo humano, con sacramentos, con tradiciones, con reglas, con asceticismo. ¿Y qué es lo que le dio? Un vacío. No le llenó. Se cuenta que después de muchos años en monasterio, casi 20 años en monasterio, su padre del monasterio le dice: Martín, creo que sé lo que puede ayudarte. Te voy a recomendar a ti como nuestro mejor monje, como el más brillante de aquí, a una oportunidad del más alto privilegio en el mundo antiguo. Y eso era estudiar teología. La idea era que uno estudiaba teología y te indoctrinaban con todas las dogmas o enseñanzas católicas, y al final que te lavaban todo el cerebro, recién podías ver la Biblia. ¿Te imaginas estudiar teología un montón de años y recién en el último semestre poder leer la Biblia? ¿Se imaginan? En el tiempo de Martín Lutero la Biblia era ilegal. Si te encontraban con una Biblia, ibas a ir inmediatamente a la Inquisición. Y si no recantabas, te iban a quemar en vivo. Vamos a hablar de eso el día de mañana. Terrible, la Santa Inquisición. Hace que Hitler se vea como un bebé. ¿Ok? 1% de la población humana podía leer la Biblia. Y ese 1% era la élite social, los curas del más alto nivel, pero habían sido indoctrinados. Como que yo tengo que usar lentes. Este es el filtro por lo cual yo le veo a ustedes. La educación también nos puede dar ciertos filtros para ver el mundo, ¿verdad? Ya hay gobiernos que han intentado cambiar todo un pueblo por cambiarle el filtro de tal concepto, de tal gobierno, de tal cosa, para que gente quede en ignorancia y solamente siga un cierto gobierno. La Iglesia Católica usaba lo mismo, indoctrinaba a sus líderes para que no vean la Biblia hasta después y solo interpretan la Biblia según su forma. Y si decidías no coincidir con la más mínima doctrina de ellos, la Inquisición también venía hacia ti y te buscaba a ti. Se cuenta que la Inquisición era tan poderoso que era más fuerte que el mismo Papa. Bueno, esa historia para mañana. Entonces Martín Lutero estudió la teología, salió por excelencia y tuvo la oportunidad de leer la Biblia, pero él tenía un deseo en su corazón de decir: yo quiero saber lo que la Biblia dice, porque nada de lo que le enseñaron le resultó, le sació la necesidad. Y de pronto comenzó a leer la Biblia y dijo: esto no es lo que me enseñaron. Aquí no hay santos, aquí no hay sacramentos, aquí no hay lista de tradiciones, aquí no hay legalismos. Y comenzó a decir: ¿pero qué es esto? Es tan diferente. Jesús, tan humilde, tan bueno, tan compasivo, tan sacrificado.
Y nosotros tan adinerados, tan amadores del dinero y el poder, ¿qué nos pasa? Se cuenta que Martín Lutero en esta época también tuvo un impacto muy fuerte. Él fue escogido para ir a Roma. Y dijo, en Roma le puedo ver a los cardenales, quizás al Papa. Ahí van a responderme, ahí voy a encontrar lo que estoy buscando. Y él decía, señor, aquí en Alemania estamos medio locos, pero en Italia ahí voy a encontrar las cosas como deberían ser. Una historia más triste en la vida de Martín Lutero fue su viaje a Roma. Encontró en Roma que estaba todo a la venta. ¿Ya? Todo era ofrendas para tocar los huesos de tal santo, besarlos y ofrenda aquí, que ofrenda allá. Vendían todo, vendían cabellos de María Magdalena, de María, la Madre de Jesús. Vendían pedazos de la cruz y Martín Lutero hacía un broma, decía, parece que se equivocaron y no están vendiendo la cruz, sino el arca de Noé, porque hay tantos pedazos de madera. Todo el mundo con su pedacito de la cruz, pedacito de la cruz. Negocio redondo. Rito para entrar a la catedral, una rodilla, orabas. Otra rodilla, orabas. Llegabas arriba con tus rodillas todo sangrando, terrible. Y tenés que pagar. Pucha, ¿qué es esto? ¿Dónde está esto en la Biblia? Y después, para su gran tristeza, los curas, que deberían ser los líderes del pueblo, predicaban sermones, daban consejos y esto y otro sobre la familia y nunca se habían casado. Y hablaban que la familia aquí, que la familia allá. Pero luego él con sus propios ojos vio cómo había cantidad de prostitutas solo para curas. Y que sin vergüenza en la noche entraban aquí, salían ahí, tenían incontables hijos ilegítimos. El papa de su tiempo era famoso por tener por lo menos 35 hijos ilegítimos conocidos. 35. Y que usaba más fácilmente, iba por sus manos la plata que el agua. Quedó tan devastado, tan entristecido. Y la palabra de Dios que dice, por falta de conocimiento, mi pueblo perece. La gente no sabía la verdad. Y más bien estaban aprovechándose para robar a las personas. Y decía, ¿dónde puedo encontrar la verdad? Y entonces decidió ir a la fuente, ir a la Biblia. Y el año antes de la Reforma, un gran teólogo católico, que murió siendo católico, pero era un rebelde en su propia forma, pero siempre jugó a la política tan bien que nunca le pudieron matar. Se llamaba Desiderio Erasmo. Y él decidió publicar una nueva versión de la Biblia en un latín moderno. Porque el latín anterior era tan anticuado que no podían ni entenderlo. Y él agarró y sacó una nueva versión. Pero el gran accidente que cometió, el gran error que cometió, que realmente dio inicio a la reforma. La gran reforma fue que en la parte de atrás, para convalidar su esfuerzo, puso la Biblia en griego y en hebreo. Y Martín Lutero ya sabía griego, aprendió hebreo. En realidad, perdón, no había hebreo, era una Biblia así en el Antiguo Testamento, solamente en el Nuevo Testamento. Pero más tarde él comenzó a leer el Antiguo Testamento en lo original. Pero lo comenzó a leer en la lengua madre de la Biblia. Comenzó a leerlo, a abrir su mente y de pronto en sus estudios, juntando aquí una pieza, hay una pieza, en su confusión, vino a un versículo que le cambiaría la vida por siempre. Romanos 1:17. Ahora he escogido la Reina Valera en esta versión porque me gusta cómo lo pone aquí el concepto, porque nos da una entrada a uno de los secretos más importantes de la Biblia. Bueno, secretos no para nosotros, pero para Martín sí. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe. Ahora, esta parte, Martín Lutero entendía mejor que tú y yo. ¿Por qué? La justicia de Dios es otra forma de decir la ira de Dios. Dios juez. Entonces, si yo vengo ante la presencia de Dios y me dice, Christopher,
¿qué has hecho para merecer entrar al cielo? ¿Qué puedo decir yo? Nada. Está frito, chao. Nadie tiene oportunidad, nadie tiene entrada. La justicia de Dios, la ira de Dios, Dios exige perfección, no mejor que tu pariente. El problema del ser humano es que se comparan entre parientes y siempre hay alguien peor que tú, entonces nos sentimos mejor. Pero comparado con Dios, todos estamos fritos. Entonces Martín Lutero vio eso y decía, ahora la cosa es que la Biblia dice, el evangelio, la buena noticia, es que Dios es un Dios de ira. ¿Qué? Eso no me parece muy correcto. Y muchos cristianos que en la iglesia, que el amor de Dios, no nos damos cuenta. Algo quiero contarles. Si tú eres amigo de Dios, es la mejor cosa posible. Pero si eres enemigo de Dios, no hay peor enemigo para tener. Porque cuando uno muere sin Dios, Dios no puede ayudarnos. Ya se acabó la oportunidad. Dios no quiere que nadie perezca sin Él. Dios ama a todo el mundo, dice la palabra. Y ofrece, pero tienen que aceptarlo. Entonces, Martín leyó aquí la justicia de Dios, ese rayo para matarte, esperándote. Lo entendió mejor que creo que cualquiera de nosotros, la magnitud del pecado y sus consecuencias. Porque la paga del pecado es muerte. Martín no entendía. Pero la siguiente parte le cambió su vida por siempre y para fe. Por fe creemos que hay un Dios y que está enojado. Pero también por fe sabemos otra cosa. Como está escrito, mas el justo por la... Ahora, ahí hay un espacio. ¿Qué era la vida de Martín Lutero? ¿Cómo iba él? Este lenguaje es un lenguaje judicial, ¿ok? Ahí está Dios juez. Aquí estoy yo, un ser humano. Me paro ante Dios y dice, ¿cómo voy a ser declarado inocente, declarado justo ante este Dios airado que demanda perfección? Está frito. Él había dicho, pero... Mas el justo por su esfuerzo, por las buenas obras, por la tradición, por XX, todas estas cosas que podemos hacer. Pero no dice eso. Por la fe. Ahora, dice, vivirá. Ahora, Martín Lutero juntó todas sus piezas y dijo, ¿fe en qué? No, fe en quién. Mas el justo por la fe en Jesús vivirá. Cuando él encontró esto, la perla de gran precio, la gracia, somos salvos por gracia, no por obras, mas es un don de Dios, dado por medio de quién? Jesús. ¿Dónde? En la cruz. ¿Para quiénes? Para todo aquel que cree. Sea pobre o rico, pecador o el santito, todos tienen acceso, todos tienen oportunidad. Y cuando él vio esto, le voló la mente. Y dijo, no puede ser que Dios me perdone, que Dios me ame, así de fácil. Lo que estaba buscando 40 años de su vida era más fácil que el 2 más 2. Solo acéptalo. Reconoce que eres pecador, pide al Señor. Y Él con gratitud y con amor incondicional paga tu cuenta. Lo que para mí es gratis, para Jesús le costó la vida. Y esta es el poder de la gracia. El poder de esa palabrita que de pronto cambió la vida, propósito, futuro de Martín Lutero. Y Martín comenzó en su iglesia católica, no a enseñar en latín. Rompió las reglas y comenzó a predicar en alemán. Comenzó a leerles la Biblia. Quería que ellos también entiendan. Y poco a poco, calladamente, secretamente, comenzaban a hablar esto en sus iglesias, en otros lugares. Y la gente comenzó a quedar conmovida. Pero Dios no lo quería solamente para el norte de Alemania, en los pueblos pequeños. Dios quería este mensaje para el mundo. Lo que Martín había descubierto había estado escondido por siglos. Atacado, destruido, aplastado por la mano de hierro de la Santa Inquisición. Y Martín iba a tener su oportunidad de decidir si iba a estar dispuesto a dar todo para que el mundo se entere de este mensaje del Señor, de la salvación. Pero esa historia es para mañana. Bien,
Quiero dejarles con un pequeño corto que veamos sobre el concepto del perdón. Espero que les sea de bendición. Ups. Segundo intento. Tú, mira tus ojos, míralos, brillantes, coloridos, cada uno único, y yo lo creé a cada uno. Yo creé todo, al universo, y a ti, yo te di tu personalidad. Te hice puro, complejo, y cada día te doy vida. Te amo. Pero algo pasó. Me traicionaste. No confiaste en mí. Pecaste. Te desconectaste de mí. Y aunque sigas vivo, estás muriendo lentamente. Empezaste a buscar otras cosas. Para llenar el vacío. Pero nada funciona. Solo acelera tu muerte y nos separa más y más. ¿Qué estás buscando? No quiero que mueras. Yo te creé, no para que sea destruido, pero para que me conozcas. Entonces me hice como tú, una creación frágil. Fui tentado, pero nunca pequé. Vine para salvarte. Tienes tantos pecados que tienen un precio. Alguien tiene que morir, tú o yo. Entonces tomé todo tu pecado, cambié mi vida por la tuya y morí en lugar de ti, porque te amo. Entonces, me levanté de entre los muertos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Soy Jesús. No estoy aquí para condenarte. Vine para hacerte vivir otra vez. Confía en mí. Te perdoné y te di vida eterna. Te amo. Y yo hice todo esto para tener una relación contigo. Bien. Un mensaje que lo conocemos de adelante para atrás, pero quiero pedirles algo esta noche. No porque lo conozcamos tan bien, debemos jamás menospreciarlo. A veces las cosas más valiosas que tenemos más cerca son los que más menospreciamos, sean la familia, los padres, cuanto más la relación con Dios. Y como dicen, no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes, ¿verdad? Qué lindo el regalo que tú y yo podemos ir y abrir una Biblia, ir a una iglesia, prender una prédica y escuchar la palabra gracia sin que tenga una pistola a tu cabeza.
Y también el privilegio de compartir con otros que están buscando y no encontrando. Pero tú puedes dárselo, tú puedes enseñarles, mostrarles el camino para que ellos decidan y puedan conocer a Jesús también. El mejor regalo del mundo es que Dios nos ama y por Jesús ha hecho posible una reconciliación con Él. Palabras fáciles, palabras pequeñas como gracia, pero que cambian el mundo, cambian nuestra vida por siempre. Y démosle gracias al Señor por esta gran verdad, por ese gran tesoro escondido que vale más que todo lo que hay en el mundo. Oremos. Padre Celestial, gracias que un día miraste nuestra miseria, nuestra tristeza, y ya en tu mente pensado desde antes de la creación del mundo, sabiendo que íbamos a pecar, nos diste una solución, una reconciliación, una segunda oportunidad para que pecadores como nosotros y hijos de hombres puedan convertirse en hijos de Dios mediante el Señor Jesucristo, que se hizo uno de nosotros. Palabras que conocemos, que repetimos, que quizás hasta menospreciamos y queremos pedirte perdón, porque aún como cristianos a veces estamos pensando, la gracia sí, pero ahora depende de mí. Y esforzarnos y mis obras, y que si le caigo bien y si Dios me perdona, y no descansar en que somos tan amados, tan valorados,